En abril de 2009 se dio a conocer el brote de influenza AH1N1 que inició en México y se extendió a nivel mundial. Un año después, en febrero de 2010, se reportó un estimado de 1,032 muertes por este tipo de influenza y 72,233 casos confirmados, siendo jóvenes menores de 30 años el grupo más afectado. Y ha causado cierta expectación actualmente o durante este año, porque estamos a 10 años de aquella pandemia del 2009. Y hemos aprendido a través de estas 4 pandemias famosas que surgieron en la historia, de que el tiempo de diferencia entre una pandemia y otra son 10 o 40 años. Es un lapso promedio. Abrimos las rendijas. Influenza se quedó. Especialistas en infectología advierten a la sociedad que existen condiciones para que se vuelva a presentar un brote importante en la temporada invernal 2019-2020. Hasta ahora, las pandemias de influenza se han presentado en lapsos continuos que van de 10 a 40 años. En el mundo ha habido 4 pandemias: 1918, 1952, 1968 y 2009. A pesar de tener registro de cada una parte de la población ya no le teme al virus, no cree que pueda enfermarse y rechaza la invitación a vacunarse. Cada temporada iba y me vacunaba, pero pues este año no lo hice. Dije, no existe la influenza, pues no pasa nada, no me vacuno y pues, todo normal. Pero no, sí existe. Como podemos ver, pertenece a una familia de virus infectocontagioso que afecta al aparato respiratorio, pero que tiene la capacidad, la potencia de mutar cada cierto número de años. Y ha ocasionado el virus de la influenza 4 de las principales pandemias que han existido en el mundo. Y ha causado cierta expectación actualmente o durante este año, porque estamos a 10 años de aquella pandemia del 2009. Y hemos aprendido a través de estas 4 pandemias famosas que surgieron en la historia, de que el tiempo de diferencia entre una pandemia y otra son 10 o 40 años. Es un lapso promedio. Más datos. Durante la temporada 2018-2019, que comprende del mes de octubre al mes de abril, a nivel nacional y hasta el momento, se tiene el registro de casi 40,000 casos probables de influenza y 5,319 casos confirmados, en los que más del 80% son por el virus AH1N1. Que nosotros vigilamos de septiembre a abril, más o menos, que es cuando la influenza cobra mayor intensidad. Con esto explicado, lo que les puedo contar es que en esta temporada hemos registrado casi 40,000 casos probables de influenza, de los cuales se tienen documentados 5,000, un poco más de 5,000 casos confirmados, 5,319 casos confirmados en lo que va de la temporada. Insisto,
octubre de 2018 a la fecha. En el territorio que tú y yo compartimos se contabilizó que durante el periodo 2011-2012 ya había 7.020 casos por influenza. En el 2013-2014 incrementó a 8.457 casos. Durante el periodo 2015-2016 ya había 6.896 casos. Ha sido un aumento en cuanto al número de casos en relación a otros años. Bueno, te puedo comentar que en el 2015-2016, a esta misma semana de este corte, que ahorita van 5.319 en todo México, ya había 6.896 casos. O en el 2013-2014 ya había 8.457 casos, o en el 2011-2012 había 7.020 casos. ¿A qué me refiero? Que no todos los años circula de una manera importante influenza. Hay unos años en donde hay una circulación menor, hay unos años en donde hay una circulación mayor. Pero no solo le presentamos el número de los casos de influenza registrados desde 2009. Hasta la fecha, la Secretaría de Salud tiene documentados la muerte de 560 personas por este virus durante la temporada 2018-2019. El país cuenta con más de 20.000 unidades de salud y se vigila el virus de la influenza en 600 de estas unidades. Bueno, ahorita tenemos documentadas un total de 560 muertes secundarias a infección por virus influenza, y son los que se tienen documentados. Eso no quiere decir que en realidad sea el total de muertes, y tampoco estos 5,000 sean el total de casos. En México y en el resto del mundo, la vigilancia epidemiológica de la influenza se lleva a cabo con una estrategia centinela. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de las 20,000 unidades de salud que existen en el Sistema Nacional en México, vigilamos la influenza específicamente en alrededor de 600 unidades. Estos datos son de 600 unidades y es por eso que después se estima cuál es la carga total de la enfermedad. Alrededor del 10% de la población va a tener síntomas de influenza en cada temporada. Fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal, es decir, nariz tapada, dolores musculares, corporales, dolores de cabeza, fatiga, son algunos de los síntomas de la influenza que, si no son atendidos a tiempo, pueden llevar a la muerte. Proporcionalmente, ¿qué nos está diciendo? Que el virus viene más letal, más agresivo y que estamos ante un riesgo de una nueva pandemia. Y yo comienzo con gripe, primero tengo que ponerme en alerta. Pero si esa gripe se manifiesta con fiebre un poquito ya más alta, que ya hablamos de 37,8, en el 2009 pedíamos o exigíamos fiebres de 39, actualmente no, 37,8 ya, y que es fiebre, el inicio de la fiebre, ya nos puede poner en alerta. Que aparece dolor muscular, cansancio físico, fatiga, un curioso caso de dolor de garganta, hay un dolor en faringe fuerte, importante, y una tos seca. Entonces, si te fijas, son datos que son comunes a un catarro común, a un resfriado común, porque aquí tenemos que diferenciar qué es influenza y qué es resfriado. Un resfriado en 3 días, tú estás fuera del cuadro. En una influenza, a los 3 días puedes empeorar. Este virus se contagia de una persona a otra a través de las gotitas expulsadas al hablar, toser o estornudar. También al tocar objetos previamente contaminados por virus y tocarse continuamente la nariz, la boca o los ojos. Que este virus puede afectar a cualquier persona a cualquier edad.
A las personas menores de 5 años, mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, a las personas con alguna enfermedad crónica, metabólica, sobre todo descompensado, como en el caso de las personas que viven con diabetes o que tienen sobrepeso u obesidad o enfermedad renal crónica, a estas personas específicamente la enfermedad por influenza les puede llegar a causar una enfermedad con una complicación más grave. También las personas que tienen alguna afectación pulmonar o antecedente de enfermedad pulmonar como asma o EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El virus de la influenza viaja a 60 kilómetros por hora. Es en la temporada de invierno en la que se aumenta el número de casos. Sin embargo, es una enfermedad que se transmite todos los días. Es un virus que viaja a 60 kilómetros por hora y las personas que manejan sabrán que es como ir a tercera de velocidad. Entonces, en un área como esta, en la que tiene aproximadamente 15 metros de fondo, si una persona estornudara, en ese momento todas las personas pudieran quedar contagiadas con ese virus de la influenza. La persona que está infectada con el virus de la influenza, al momento de toser o estornudar en su mano, que eso es muy común, tocan las superficies y ese virus queda 8 días en ese lugar esperando el huésped, mientras no sea limpiado. Las entidades con mayor número de casos confirmados de influenza durante la temporada 2018-2019 al momento son Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua, que en conjunto suman 36.1% del total de casos confirmados. Los estados con mayor número de muertes por influenza: Hidalgo, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, que suman el 42.6% de las defunciones por influenza. El virus más, digamos, peligroso para las personas también dependen de las características personales. Influenza B afecta a los niños más, influenza H1N1 afecta más a los adultos en edad productiva. Nosotros lo que hacemos para evaluar la intensidad de la actividad de influenza en los estados es ver cuál es el comportamiento del virus de influenza en estas unidades versus el total de consultas que dan estas unidades. Y por ejemplo, actualmente hay mucho más intensidad del virus en San Luis Potosí, Tlaxcala, Guanajuato y Oaxaca que en el resto del país. La gente tiene que entender que una persona, de hecho, a 2-3 metros de un enfermo con influenza, tenemos que estar protegidos con un cubrebocas, tenemos que estar protegidos de que si no usamos guantes, lavarnos las manos constantemente. En la familia tienen que estar encerrados en su habitación, no estar saliendo por toda la casa, porque cada estornudo que ellos hacen, las gotitas de flush, las gotitas de saliva, sale el virus, se esparce en todas las superficies. Jalisco ocupa el lugar 19 en cuanto al número de casos a nivel nacional y el número 12 en defunciones. La Secretaría de Salud Jalisco informó que el acumulado de casos por influenza es de 125 y 20 defunciones por esta causa hasta el momento. Además, el 60% de los decesos se han presentado en hombres. Entonces, en Jalisco llevamos 125 casos. Es muy importante, al igual que a nivel nacional, lo que prevalece es la influenza de tipo AH1N1 y hablamos más del 80% de los casos, tanto en Jalisco como a nivel nacional, en cifras cerradas, son a consecuencia del AH1N1. Es importante también decirlo, esta cifra, cada año han sido distintos la prevalencia del subtipo o del tipo
de influenza, que es la que prevalece con una mayor frecuencia, un mayor rango. En Jalisco tenemos 20 muertes hasta este momento a causa de lo que es la influenza, todos del tipo AH1N1. En la mayoría, y hablamos en el 75% de estos pacientes, tienen comorbilidades, como las hemos mencionado, como la diabetes, como la insuficiencia renal, como la obesidad. Es muy importante decir, además de esas comorbilidades, el 100% de los pacientes que han fallecido en Jalisco no tenían el antecedente de vacunación. Aún existen mitos sobre la vacuna de influenza, ya que piensan que al inmunizarse contraerán la enfermedad y en caso de presentar un cuadro gripal, aunque sea leve, culpan a la vacuna. Y al introducir al cuerpo, ¿sí?, esos antígenos, nuestro cuerpo va a reconocer antígenos y va a generar una cascada de defensas en contra de esos antígenos. Pero estos antígenos son de un bicho que está muerto o está atenuado, y en muy pocos casos usamos microorganismos vivos, pero atenuados o modificados. Tu cuerpo va a tener la oportunidad de generar defensas contra algo que en esa presentación no te puede causar daño, a como cuando estás expuesto al microorganismo vivo. Y entonces es un error que se comete al pensar que la vacuna, lejos de protegerlos, les va a hacer daño. Y es un error que se comete. Debemos de saber que las vacunas son seguras para aplicarse en toda la población. La vacuna de influenza contiene 3 cepas y es intramuscular. Solo las personas que no deberían recibir la vacuna inyectable contra la influenza son niños menores de 6 meses y aquellos que tengan alergias graves a la vacuna contra la influenza o alguno de sus ingredientes que ponen en riesgo su vida. Vamos a sacar nuestra jeringa, le vamos a quitar nuestro tapón, vamos a sacar nuestro frasco del termo, vamos a abrir nuestra vacuna, le vamos a quitar el tapón porque pues ya se nos terminó el otro frasco. Vamos a colocar la aguja, vamos a sacar nuestro biológico y vamos a sacar, colocamos nuestro frasco en nuestro termo, en el congelante. Vamos a quitar la aguja con el que cargamos el biológico, lo vamos a tirar al bote del RPBI. Este es nuestro bote del RPBI donde van todos nuestros punzocortantes. Vamos, sin sacar la otra jeringa con la que vamos a aplicar el biológico, vamos a colocar nuestra y le vamos a apretar para que lo volvemos a colocar aquí. Tiramos nuestra basura en nuestro bote común. Todos los frascos multidosis se rotulan con la fecha y hora del día en que se abrió para tener un mejor control. Estos frascos multidosis pueden durar hasta 28 días en refrigeración, pero siempre y cuando lleven una red de frío adecuada. Una vez aplicada la inyección, la vacuna te protege hasta pasadas las 2 semanas. Quitamos nuestro tapón de nuestra aguja, hacemos un pliegue y la vacunamos. Sacamos, le damos su torunda para que ella se presione, que la vacuna se te tiene que aplicar en la próxima temporada. La vacuna que te aplicamos ahorita es la de la temporada 2018-2019. Entonces tú en octubre de este año 2019 te vas a poner la vacuna de la próxima temporada, que es la vacuna 2019-2020, y van a cambiar las cepas de la vacuna. Y como la vacuna no te protege hasta pasadas las 2 semanas, o sea, las primeras 2 semanas son gratis, por llamarlo así, después de la segunda o tercera semana empiezas a tener más defensas, Por eso es que la vacuna se aplica en octubre. Pero hay una razón por la que se ha incrementado el número de decesos,
y es que el 94% de las personas que fallecieron no tenían antecedentes de vacunación. Además, el 30% tiene antecedentes de comorbilidades, como es obesidad. En todo México, el 94% de los casos complicados, hospitalizados y algunos otros que han derivado en defunción, el 94% no tenían antecedente de vacunación. Otro dato importante, independientemente o sumado a que no tenían la vacunación, el 30% de estos casos complicados y que han derivado en hospitalización o inclusive en defunciones, tienen antecedentes de comorbilidades como lo es diabetes, como lo es obesidad. Es muy importante. Otro dato que también ha llevado a la complicación y a las defunciones es el no acercarse a los servicios de salud de una manera oportuna o temprana. Si te vacunas y te pones mal y sientes dolor o fiebre en el brazo, eso es normal. Si sientes cuerpo cortado y fiebre y como que te estás engripando, eso es normal porque significa que tu sistema inmune es muy agresivo y está atacando a esas proteínas, pero esa cascada de inflamación, el dolor de cabeza, los ganglios inflamados, el dolor de garganta, la fiebre, los escalofríos, es la cascada de inflamación. Para esta temporada estacional se adquirieron 30 millones de vacunas para ser aplicadas a los grupos de mayor riesgo en las entidades. Hasta el momento se lleva un avance del 95%. Con los recursos limitados que se tienen para este programa, se compran estos 30 millones de vacunas a ser aplicados en los grupos de mayor riesgo para complicarse y para morir. Sí, o sea, cada estado nos dice, a ver, de estas 30 millones de vacunas, yo tengo a un X número de mujeres embarazadas, de niños menores de 5 años, de mayores de 65, que requiero aplicarles vacuna, y entonces se les envía y ellos se encargan de aplicar. Nosotros quisiéramos que el presupuesto alcanzara para vacunar a todos, pero dado que eso no es posible, se adquieren estas 30 millones de vacunas para vacunar a los que están con mayor susceptibilidad de presentar complicaciones, hospitalización y muerte. A lo largo de los últimos 10 años, desde que conocimos esta famosa influenza en abril del 2009, hay muchos mitos en relación con este asunto. Uno de esos mitos es que en realidad no fue para tanto. O sea, sí fue una pandemia, pues, como dice su nombre, pandemia es que tiene que ser mundial, que nació en México y que se distribuyó por todo el mundo, pero que a final de cuentas el número de casos no fue tan significativo, aunque sí, estamos hablando de más de 600,000 personas afectadas en todas partes del mundo, y que el número de muertes, por lo menos en México, tampoco fue tan significativo. Estoy hablando del 2009, por lo menos hasta el fines de 2009, el número de muertes confirmadas por influenza fue de 1,000, poco más de 1,000. En ese mismo año 2009, el número de muertes confirmadas por cáncer fue de más de 500,000. Entonces esto nada más es para comparar. En realidad no es que la influenza haya regresado, en realidad es que la influenza nunca se fue. O sea, así de sencillo. La enseñanza que dejó el 2009 es que ya sabemos de qué es la influenza y que la influenza da y que nos puede afectar, no necesariamente para que te mueras, pero sí no deja de ser una afectación peligrosa. La recomendación ahí está, para que se vacunen. Ya vieron que no se tarda uno mucho y es relativamente sencillo. Hasta el momento ni me duele, ni me siento mal, ni nada que se le parezca. Y pues si a lo mejor me da gripa o algo, pues no creo que sea nada del otro mundo. Esa es una enseñanza. El mito de si la influenza en el 2009 fue mucha laraca para nada o fue mucho en realidad, bueno, ya han pasado 10 años. Lo único claro es que la influenza continúa. Y lo único claro es que nosotros, los usuarios, las personas, la población,
ya se nos olvidó que nos puede dar al abrir las rendijas. Entonces, si ahorita nos están diciendo, las cifras estadísticas las hablan, el sector salud nos dice, las universidades nos ponen warning, el CDC nos dice, ojo, si todo lo que es el aspecto médico están diciendo, cuidado, la influenza no puede ser minimizada en este momento, pues lo que nos queda es vacunarnos y estar alerta. Así. Como aquí en el centro de salud nosotros vacunamos de lunes a domingo y días festivos, vacunamos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Entonces, cuando los pacientes trabajan o tienen alguna otra actividad que no pueden venir entre semana, los podemos atender los fines de semana o los días festivos. Trabajamos también. Les explicamos que sí les va a doler, pero el dolor va a ser un dolor que van a poder soportar, es un dolor leve. Y nada más pues colocarse compresas de agua fría y en caso de que les llegara a dar fiebre, pues paracetamol. Nos preocupó en su momento y nos ocupa ahora, después de 10 años, es mejorar la vigilancia epidemiológica, mejorar nuestro laboratorio nacional, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Dirección General de Epidemiología, para tener mejores diagnósticos y saber que los virus que están circulando no son resistentes al tratamiento, no tienen una modificación en su haber genético que nos esté dando las señales de que viniera un nuevo virus o una modificación del virus que nos ocasionara otro problema. Entonces, el haber incrementado la capacidad de vigilancia de laboratorio de hace 10 años, el tener una reserva estratégica de oseltamivir, que es el medicamento antiviral contra la influenza. Es muy importante no automedicarse, sobre todo en el tema de la influenza. ¿Por qué? Número uno, porque el tratamiento de la influenza es muy específico, actúa sobre las proteínas de superficie del virus, no le sirve para otros virus, no le sirve para otras bacterias. Por lo tanto, si no tiene influenza, el medicamento no le va a servir, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, el tomar este medicamento, además de que puede generarte una resistencia, te puede generar otro tipo de interacción y no es necesaria si no tienes influenza.